Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Ñanfistrofio. Y en esta ocasión quiero comentar un poco, hacer una como breve reseña de un premio ya desaparecido que existió aquí en El Salvador allá por los años 50. Específicamente ese premio se fundó en 1955 y fue un premio promovido por el Estado y duró hasta el año de 1982, o sea que tuvo un buen trayecto, digamos. Es conocido por los libritos que uno tal vez puede encontrar en el centro de San Salvador, en las ventas de libros usados, muy rara vez en librerías, casi nunca básicamente, y con frecuencia en bibliotecas universitarias o colecciones privadas, porque pues sí, la mayoría de libros están descatalogados totalmente. Le hablo del Certamen Nacional de Cultura. El Certamen Nacional de Cultura, con toda seguridad, es el premio de carácter cultural más importante de la historia de El Salvador. O sea, no me tiembla el pulso para decirlo. Y no crea que lo digo olvidándome, por ejemplo, del Premio Nacional de Cultura o que quiera polemizar sobre la importancia de los Juegos Florales. Pero, si lo piensa, el primero, el que mencioné, es decir, el Premio Nacional de Cultura, es un premio por trayectoria, mientras que el otro, o sea, los Juegos Florales, son solo a nivel nacional. Y el Certamen Nacional de Cultura, aunque en su nombre dice Certamen Nacional de Cultura, en realidad era un premio de carácter centroamericano. Fue un premio académico, artístico, científico, literario, que el Estado promovió y apoyó e incluso creó una ley especial del Certamen Nacional de Cultura. No la encontré, pero de todos modos no la iba a leer acá, así que solo quería comentarlo. Y bueno, gracias a que fue parte o sea, promovido por el Estado salvadoreño, eso permitió que el concurso sobreviviera tantos años, porque si lo piensa detenidamente, casi ningún premio de carácter privado sobrevive por tanto tiempo, muy rara vez. Algunos tienen buena trayectoria y El Salvador languidece mucho con sus premios. Creo que algún historiador debería de encargarse de hacer un recorrido diacrónico sobre los premios en El Salvador. Específicamente, por ejemplo, los Juegos Florales, que han tenido a través de intermitencia, es un desarrollo histórico amplísimo, una gran cantidad de ramas, concursantes, modalidades, jurados, etcétera. Y el premio, el Certamen Nacional de Cultura, aunque duró poco tiempo, en realidad logró ser como una especie de meteor, no, ¿cómo se le llama? Una carrera meteórica, porque solo la vemos pasar brevemente, pero deja una estela maravillosa que deja excelentes recuerdos. Porque como decía al principio, yo al menos, esa fue mi experiencia, hablo por mí en este caso. Yo no sabía de la existencia del Premio Nacional de Cultura cuando tenía unos 20 años, hoy tengo más de 30, es lo que puedo decir. Pero allá por los años 2004, 2005, yo no tenía ni la más mínima idea de que existía el premio. Y tenía un repentino interés sobre literatura salvadoreña, historia de la literatura salvadoreña, escritores del Salvador, etcétera. Pero ni Gallego Valdés en su panorama de la literatura salvadoreña, ni Juan Felipe Toruño tampoco en su desarrollo literario del Salvador, hablaban sobre el Certamen Nacional de Cultura. Entonces para mí era un hueco, un vacío cuando encontraba un libro. Sobre todo hubo un tiempo en que anduve tras el rastro de los libros relacionados con Francisco Gavidia y que estos en su portada dijeran segundo premio Certamen Nacional de Cultura. Yo buscaba en internet en aquel momento, ahora evidentemente se haya más información, pero en aquel momento buscaba en internet y nada, absolutamente nada. A lo sumo uno lograba encontrar las portadas de los libros en bajísima calidad, en miniaturas de no más de 200 píxeles. Pero bueno, total. eh, y a propósito, ahora que lo pienso, que estoy hablando de los premios, bueno, esto va a sonar muy acusativo de mi parte, pero resultó bien oportuna la pandemia en relación con los Juegos Florales 2020, ¿verdad? Porque si lo piensa, para 2019, para diciembre de 2019 no se había realizado la convocatoria. De ahí se vino todo esto de la pandemia y pues los premios de los Juegos Florales en El Salvador actualmente brillan por su ausencia y dudo que se vuelvan a mencionar, a menos quizás supongo yo hasta finales de este año, cuando ya se esté hablando del bicentenario, que ojalá que se tengan en cuenta. Y bueno, a propósito del bicentenario, que ya va a ser en 2021, sería maravilloso, pero maravilloso que revivieran los libros del Certamen Nacional de Cultura. Así que mejor sigo con el tema. Eh, en cuanto a lo económico, eso era algo que yo tenía apuntado que quería mencionar. El premio era de 4.000 colones. No sé cómo se podría hacer un equivalente, pero para hacer un premio en metálico era bastante generoso, me parece. Se premiaba un primer lugar y un segundo lugar y a veces se sacaban menciones.
El primer lugar era medalla de oro y el segundo lugar era medalla de plata. Y además se entregaba el 25% de la publicación para el autor ganador. Pero o sea, imagínense, 4.000 colones y en aquella época, en los años 50, no sé si eso duró hasta los 80, el colón se cambiaba a 2.50 por dólar. Bueno, hay alguien que le guste las matemáticas que haga un cálculo respectivo de la inflación y todo lo demás y a cuánto podría equivaler en la actualidad. Pero bueno, aparte de un buen premio, un premio que me parece bastante generoso, también el premio contó con un jurado excelente en cada modalidad. Podría extenderme demasiado con la lista porque imagínense, entre 1955 hasta el 82 y cada año se hacía en diferentes modalidades que pasaba por medicina, filosofía, derecho, arquitectura, literatura, o sea, pintura también había una sección de pintura, si no me acuerdo, si no recuerdo mal. Ahí le debo los nombres de los ganadores, la verdad, porque mi orientación, ya que no existía información documental, de seguro la hay, pero alguien la tiene en algún artículo académico al que no tengo acceso, peor en esta cuarentena que estoy encerrado, o información que no hay en internet, no hay libros, como repito, no hay historias, así que yo solo me baso en los libros que tengo, porque tal como mencionaba hace un rato, hubo un tiempo en que me obsesioné por los libros relacionados con el Certamen Nacional de Cultura y conseguí una buena parte. No los tengo todos, pero sí una buena parte. Y a través de ellos me he orientado para nombres de jurados, años, fechas, etcétera, etcétera. Pero total, por eso a grosso modo puedo decir que escritores de la talla de, no sé, Pablo Antonio Cuadra, Ciro Alegría, Salvador Reyes Nevares, Germán Arciniega, si no estoy equivocado, o Carlos Pellicer, Ernesto Cardenal, o sea, escritores de esa talla internacional eran jurados en el premio del Certamen Nacional de Cultura. Y vaya, para mencionar escritores nacionales también Claudia Larza, Larrué, Alberto Rivas Bonilla o Reinaldo Galindo Pol o Julio Fausto Fernández, solo por mencionar unos cuantos. Y bueno, al ser un premio promovido por el Estado salvadoreño, si lo piensa, esa era una reflexión que también quiero añadir, había ventajas y desventajas. Porque por un lado, al ser un compromiso de ley, digamos que el Estado hacía el esfuerzo para garantizar las publicaciones de todos los libros ganadores. Eso por lo menos hasta donde sé, la mayoría fueron publicados, hasta donde sé. Sin embargo, por otro lado, tenemos el hecho de que al ser los libros ganadores, al ser propiedad del Estado salvadoreño, y eso ya lo voy a leer en un texto que preparé para esta ocasión, al ser libros ganadores que pasaban a ser propiedad del Estado salvadoreño, quedó en un olvido tácito la reimpresión o la reedición de la mayoría de ellos. Digo tácito porque cada administración puede aducir lo que se le ocurra a usted, con tal de no asumir la responsabilidad del momento histórico en que le tocó representar a cualquier administración al Estado salvadoreño. Por consiguiente, se podían tirar la bola mutuamente y jamás volver a publicar ninguno de estos libros. Pero bueno, el dato histórico que traía al respecto, este sí se puede encontrar en internet, yo lo encontré en Google, solo lo ojeé en Google, busqué el dato histórico con exactitud y esto fue lo que me salió. En el diario La Nación, que se publica en San José de Costa Rica, con fecha del domingo 14 de noviembre de 1954, en la página 41 se publicó una nota que es la que le quiero leer a continuación. Dice así: un interesante certamen nacional ha promovido el Ministerio de Cultura de El Salvador. En dicho certamen tienen cabida todos los centroamericanos, cualquiera que sea el lugar de residencia. La Nación ofrece las bases de este concurso para ilustración de sus lectores, las cuales son las siguientes: convocatoria y bases para el primer certamen nacional de cultura. El Ministerio de Cultura, en cumplimiento de la ley y del reglamento del Certamen Nacional de Cultura, convoca al primer certamen anual cuyos premios se entregarán a los vencedores el 14 de diciembre de 1955. Las bases son las siguientes: pueden participar los centroamericanos, cualquiera que fuese el lugar de su residencia. En el término centroamericano se incluyen los panameños. Habrá 3 concursos sobre las siguientes materias: A, medicina; B, poesía; y C, pintura. Paréntesis, esto es específicamente para el año de 1955. Pero bueno, sigo leyendo. Cierro paréntesis. Las otras materias que indican la ley y el reglamento serán objeto de concurso en años posteriores. Cada concurso tiene 2 premios. El primero consiste en diploma de honor y medalla de oro, y el 25% de la primera edición de las obras premiadas. Y el segundo en diploma de honor y medalla de plata,
4.000 colones salvadoreños y el 25% de la primera edición de las obras. El presupuesto del ramo de cultura tiene hechas las previsiones económicas para atender los gastos del presente certamen. Se nombrarán 3 jurados compuestos de 3 personas idóneas cada uno. Dado el carácter centroamericano del certamen, los jurados se escogerán entre ciudadanos de los estados de Centroamérica y sus honorarios serán previamente convenidos con el Ministerio de Cultura. Los nombres de los jurados se anunciarán por la prensa de los países del Istmo. Para dar el fallo final se reunirán en San Salvador. Los jurados pueden declarar desierto el concurso o adjudicar solamente el segundo premio si no se presentan obras de trascendencia, unidad y sentido valioso. 1. Los trabajos deben ser inéditos. Tratándose de pintura, no deben haberse presentado antes en ninguna exposición. Los autores tienen libertad en el tema, concepción y tamaño de los trabajos que presenten. Deben enviarse a estos a la Dirección General de Bellas Artes en San Salvador, República del Salvador, América Central. La pintura debe firmarse y se entregará el cuadro original. Obras de medicina y poesía se presentarán copiadas en 5 ejemplares en castellano, sin firma ni plica separada que indique el nombre del autor, pero sí con seudónimo. Al determinarse el trabajo que merezca el premio, se publicarán profusamente su seudónimo y sus características más notorias para que el autor presente a la Dirección General de Bellas Artes una copia del mismo, firmada y con su dirección. 2. Los trabajos se recibirán en la Dirección General de Bellas Artes hasta el 31 de agosto de 1955. Los que llegaren después de esa fecha no entrarán a concurso. 3. La propiedad de las obras premiadas corresponde al Estado de El Salvador. 4. La máxima imparcialidad presidirá el certamen. Los detalles del mismo se encuentran en la ley y en el reglamento del Certamen Nacional de Cultura. Cualquier información que soliciten los interesados les será proporcionada por la Secretaría de Cultura, la Dirección General de Bellas Artes o las representaciones diplomáticas y consulares de El Salvador. Secretaría de Cultura de El Salvador a los 5 días del mes de noviembre de 1954. Bueno, perdón si no quería escuchar toda esta perorata, pero consideré importante compartir el dato histórico, el artículo íntegro, porque me parece que es totalmente ejemplar de cómo se debería de gestionar un concurso. Me parece totalmente transparente, al menos en el papel, ¿verdad? Uno nunca sabe ya a la hora de realizar los eventos en sí, aunque ya le voy a comentar un poco sobre los autores ganadores, porque eso es la bomba, me parece. Hay que decirlo de esa forma coloquial, digamos, anecdótica. La mayoría de ganadores, yo no tengo nada en contra de los Juegos Florales, hago esa aclaración anticipada. La mayoría de ganadores son autores bastante célebres, son autores que incluso las obras publicadas llegaron a tomar cierta notoriedad y eso habla bien de un concurso. Y muy en buena parte por eso sostengo que creo que es el concurso cultural, literario, artístico, científico más importante de la historia de El Salvador. Usted, si gusta, puede comparar. Yo solo voy a leer con rapidez y someramente algunos de los ganadores en algunos de sus géneros, porque la lista total es grande, bastante grande. Y ahora imagínese si leyera la lista de cada participante de cada año, sería exagerado. Usted podría hacer lo mismo con los Juegos Florales, pero mi reto consiste en lo siguiente. Yo le voy a compartir ganadores del Certamen Nacional de Cultura y usted en alguna parte en los comentarios me dice qué ganadores de los Juegos Florales igualan o superan, si acaso, a algunos de los ganadores de este antiguo Certamen Nacional de Cultura. Por ejemplo, de los ganadores en poesía, Evocación de Píndaro de Salomón de la Selva, Tórrido Sueño de Serafín Quiteño y Alberto Ordóñez Argüello, Contemplaciones Europeas de Ernesto Mejía Sánchez, Sobre el Ángel y el Hombre de Claudia Lars, Solo la Voz de Hugo Lindo, Las Manos en el Fuego de David Escobar Galindo y Mercedes Durán, La Narración del Éxodo de José Roberto Sea, Vigilia en Pie de Muerte de Isaac Felipe Azofeifa, Muros de Luz de Marco Antonio Flores. En cuento, por ejemplo, están los ganadores de Los Dos Brujitos Mayas de Virgilio Rodríguez Beteta, Cuentos de Hoy y de Mañana de Waldo Chávez Velasco, Azul 40 de Blanca Luz Rodríguez, Cuentos Breves y Maravillosos y Una Cuerda de Nylon y Oro. Con ambos libros en diferentes años y en diferentes circunstancias ganó Álvaro Menéndez Leal. Tres Mujeres al Cuadrado de José María Méndez, que hoy se considera un clásico del género en el país. La Abertura del Triángulo de Napoleón Rodríguez Ruiz. O sea, todos los mencionados en poesía y en cuentos son libros, como decimos en buen salvadoreño, cachimbones.
Ahora imagínense los ganadores en teatro. Funeral Home de Walter Benecke, La ira del Cordero y nuevamente Edipo, dos libros diferentes, ambos ganadores en diferentes años, de Roberto Arturo Menéndez. Y Burudú y Sur de Ítalo López Vallecillos. Estos son de los que pude recopilar, pero estoy seguro de que hay muchísimos más. En novela, Tembladerales, la injustamente olvidada novela Tembladerales de Cristóbal Humberto Ibarra. Y Cada día tiene su afán, una novela que tampoco tiene reedición y es magnífica, de Hugo Lindo. Medicina, Obstetricia Social de César Emilio López, Enfermedades de los Conquistadores de Horacio Figueroa Marroquín y Cáncer en El Salvador de Salvador Infante Díaz. 3 libros de investigación de primer orden, digamos, al menos para su época. No quiere decir que tengan vigencia, eso es diferente, eso es muy otra cosa, pero sí son de trascendencia histórica. En Derecho, libros como Los Valores y el Derecho de Julio Fausto Fernández y una Introducción a una Axiología Jurídica de Abelardo Bonilla. Encontré uno que es de folclore, que este es maravilloso, al menos lo estudiamos en la carrera de letras, que es Expresión literaria de nuestra vieja raza, de Adolfo Herrera Vega. En arquitectura, curiosamente, este libro es bastante conocido, pero no muy conocido en el resto del mundo ensayístico, que es Ciudad, Casa de Todos, de Álvaro Menéndez Leal, un libro que en su momento fue polémico, pero esto da para otro tema. Y ensayo, que en ensayo esto es muy por mi caso personal. He logrado una colección personal bastante grande del género de ensayo, de los libros ganadores del Certamen Nacional de Cultura, así que de estos tengo más datos que de los demás. En ensayo tenemos Desarrollo Literario del Salvador, de Juan Felipe Toruño, Masferrer, Un ala contra el destino, de Rafael Antonio III, aunque si no estoy equivocado, si la memoria no me falla, creo que este se llama Masferrer, Un ala contra el huracán, pero esto tendría que corroborarlo. Muy mal de mi parte no haber corroborado el dato. Está Reflexiones de un hombre arrodillado, de Rolando Velázquez, Conocimiento, Verdad y Belleza, de Abelardo Bonilla, Biografía del general Francisco Morazán, de Ricardo Dueñas, En la ruta del Estado, de José Salvador Guandique, Radiografía del dolor, Origen y proyecciones espirituales del sufrimiento, de Julio Fausto Fernández, Gerardo Barrios y su tiempo, de Ítalo López Vallecillos, José Simeón Cañas, su obra, su verdadera personalidad y su destino, de Ramón López Jiménez, Educación Mesológica en Centroamérica, de Rolando Mendoza. Todos esos ensayos, bueno, ahora se consideran clásicos del ensayo salvadoreño. Ahora vienen los de Gavidia, que son una colección maravillosa, y para quien esté interesado en estudiar la vida y la obra de Gavidia, todos estos ensayos son información de primer orden. Francisco Gavidia, Semilla y floración del modernismo, de Cristóbal Humberto Ibarra. Francisco Gavidia, La odisea de su genio, de Roberto Armijo y José Napoleón Rodríguez Ruiz. Gavidia, el amigo de Darío, de José Salvador Guandique. Gavidia, Poesía, Literatura, Humanismo, de Mario Hernández Aguirre. Magnificencia espiritual, de Francisco Gavidia, de José Mata Gavidia, y se me escapan 2 o 3 más de José Mata Gavidia que también pertenecen a la colección. En fin, sé que mencioné una larga lista que más parece un pseudo artículo de Wikipedia sin el orden y concierto que debería de llevar, pero no hay datos históricos. Usted, como dije hace un buen rato, si usted busca información documental tal cual, en un orden académico y todo, a lo mejor existe, pero de mi parte no la encontré. Sería magnífico que alguien pudiera escribir sobre esto, sería genial que alguien hiciera una historia más apropiada con todos los datos, capturas, fotografías, biografías, etcétera, porque aunque muchos ahora pueden ningunearlo, en su tiempo también El Salvador gozó de un premio maravilloso y que dejó como resultado obras que se han convertido en clásicos salvadoreños, o que lo deberían de ser si por lo menos la población lectora aumentara mucho más. Quiero destacar un último detalle antes de cerrar este episodio, y es el hecho que las ediciones de los libros eran cuidadísimas. Cualquier conocedor del libro sabe, por ejemplo, que ediciones de España, como la de la editorial Gredos de los años 60, de los años 70, son libros hechos a nivel editorial, a nivel de la forma de las páginas, el papel, la pasta, la impresión, el cuidado de las páginas, todo, el cosido, cada detalle. Son libros bien hechos. Entonces, comparo con los libros de la editorial Gredos, porque exactamente los libros en la calidad con la que se publicaban los ganadores del Certamen Nacional de Cultura no tienen absolutamente nada que envidiarle. Y cualquiera que tenga un libro Gredos a la mano de los años 70, no es, qué sé yo, un libro de René Welleg o de cualquiera de estos autores de la Biblioteca Clásica Románica,
y tenga a la mano uno del Certamen Nacional de Cultura, notará que hasta el gramaje del papel es idéntico. O sea, hasta las tipografías por momentos se parecía. Y no digo que uno haya plagiado al otro, nada que ver, sino que eran los estándares de calidad de aquel momento. Los libros que se imprimían del ganadores del Certamen Nacional de Cultura cumplían con los más altos estándares de publicaciones de aquel momento. No tenían nada que envidiarle a los libros europeos. Y bueno, quería cerrar ese comentario como dato adicional, digamos. Cuando uno comienza buscando esta clase de libros es como viajar en un laberinto, al menos esa fue mi experiencia. Buscar en los usados, libros que hasta amarillentados porque descuidados, que tal vez la persona que lo vendía no tenía ni la menor idea de lo que tenía en sus manos, y uno preguntar y decir, mire, ¿y este cuánto vale? Y que se lo vendan a uno en función del grosor, ¿va? Si era un libro delgadito me decían, qué sé yo, en aquellos años, ¿va? $3, $4. Si era un libro solo por tener el grosor, me decían $10, $12, ¿va? Y a uno se lo vendían como que había que pesarlos en balanza. Y es una pena que todos esos libros mueran en el olvido. Quizás lo que se necesita es un empujón, alguien que los recomiende. Yo lastimosamente solo hice una lectura general de nombres, autores y todo eso, en lugar de compartir más apropiadamente y al detalle. Si supiera que alguien más puede tener interés en el tema, me encantaría con mucho gusto y con un gran placer comentar alguno de los libros que he mencionado en esta ocasión. Y si no, pues gracias por acompañarme hasta este punto. Si acaso me escuchó hasta aquí, espero que me pueda escuchar o nos podamos escuchar. No sé, es una forma que me gusta decirlo, que pueda escuchar en el siguiente episodio. Muchas gracias y hasta luego.